11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y guiñón. Bueno, para mí es un privilegio estar en esta iglesia una vez más. Gracias por la invitación al hermano Melenciano. Me había invitado ya hace algunas semanas, algunos meses, ¿no? Hicimos el arreglo. Así que hoy estamos aquí para llevar la palabra de Dios. Mientras el hermano daba el anuncio, algo curioso presentó, no curioso, sino de mucho interés, porque digo que la conferencia general está solicitando pastores. Hay un libro de la hermana White, que se lo dio a mi esposa, pero ahora no recuerdo el nombre del libro. Dijo que para los últimos tiempos va a haber escasez de pastores. Así que, hermano, eso no es algo raro. Los laicos son las personas que vamos a llevar el mensaje a diferentes partes del mundo. Esta semana, la lección número 7, trata de la evangelización y testificación corporales como grupo, como miembros de iglesia. Así que todo este trimestre que estamos estudiando la lección de escuela sabática es para que cada miembro de iglesia dé su mensaje y haga su obra misionera. Así que no hay nada extraño de que esa información haya pasado. Ya el Espíritu Santo lo había dicho, que para estos últimos días van a haber escasez de pastores. Ahora, no obstante, no hay que dejar de estudiar para ser un pastor, no. Pero va a haber una escasez porque lo que Dios dice ser, así es. Está bien, vamos a hablar, hermanos, de un tema muy importante. Este tema tiene que ver primero con lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día. Tiene que ver con las cosas que están pasando en el mundo. Estamos en un país que es un país que todo ahora mismo se está viendo tranquilo, pero que en la realidad las cosas se están cociendo, se están moviendo tras los bastidores. Así que nuestra lectura bíblica está en Apocalipsis 13, 11 al 14. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y murió. Y ustedes saben, hermanos, a qué bestia nos referimos en la Biblia. Vamos a ver un detalle más. Dios es un Dios poderoso. Había profetizado siglos antes que la simiente de Abraham, que sería grande, se extendería, pasaría 400 años en Egipto, sería perseguida, sería oprimida por 430 años, pero al final de ese periodo saldría por el poder de Dios. El movimiento del Éxodo antiguo es un movimiento profético. Es la primera profecía exacta que se da en el Antiguo Testamento. Y el movimiento del Éxodo cumple esa profecía. De igual manera, el movimiento del Éxodo moderno, el Israel de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, es un movimiento profético. ¿Cree usted eso, hermano? ¿Cree usted que nosotros como iglesia somos el Israel moderno que se cumple en este tiempo? Así como en el antaño Dios elige a un pueblo, se cumple la profecía, sale en nosotros como el pueblo. Ahora tenemos esa profecía que ya se cumplió en el año 1844. Dios profetizó siglos antes del surgimiento de este movimiento y la salida de Babilonia, de la esclavitud espiritual. La última profecía exacta la cumple el movimiento adventista.
Por eso, hermanos, tenemos la seguridad de que este movimiento que Dios llamó a salir de Babilonia y que está peregrinando por el desierto es el pueblo de Dios. La importancia del día sábado. La importancia del sábado como institución conmemorativa, mis hermanos, es algo que usted y yo debemos de tener presente, porque nos llamamos adventistas del séptimo día, pero tenemos que ver por qué nosotros adoramos al sábado. Como adventistas, nuestra raíz principal es el sábado. Número uno, tenemos tantas profecías, tantas doctrinas, pero lo que nos distingue a nosotros como los demás es la adoración al día sábado. Ahora, la importancia del día sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón, mis hermanos, por la cual se debe adorar a Dios. Porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. Mira lo que dice la palabra inspirada de Dios en Conflicto de los Siglos, la página 491. Dice: el verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital, escuche bien, no perderá nunca su importancia ni debe caer en el olvido. Eso lo dijo John Neville Andrews en La historia del sábado, del capítulo 27, un libro que él escribió. Ahora, el sábado es de suma importancia. Lo es no solamente para los judíos, sino que el sábado es un día conmemorativo para que toda carne adore al Creador. Mira, hoy sábado, si usted se levanta en la mañana, usted ve cómo las ardillas juegan, usted ve cómo los pájaros cantan de una forma diferente como lo hace a cualquier otro día de la semana. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta usted cómo el sol brilla en sábado a diferencia de otros días de la semana? Hermano, toda la creación, tanto lo que tiene alma de vida como la que no la tiene, adora al Creador, porque Dios es el creador de todo lo que se ve como lo que no se ve. Entonces el sábado juega un día importante porque Dios mismo lo instituye en la creación. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia en su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9, 10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representan la bestia, la imagen y su marca? La hilación, dice la pluma inspirada, en la que se encuentran estos símbolos, empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis. No vamos a hablar de esto ahora, ni de la marca, no vamos a hablar de esto ahora, pero solamente sigan aquí el hilo. Dice: con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació Jesús. Cuando Cristo nació. En dicho capítulo vemos que el dragón de Satanás, capítulo 12, 9, ¿sí o no? Fue él, Satanás, quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, ¿sí o no? Pero la agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Eso lo dice en la pluma inspirada, Conflicto de los Siglos, página 492. Así que, hermanos, Satanás trató de destruir a Cristo a través de la representación carnal de Herodes. De la misma manera, hay un poder que va a ser representado por Satanás para perseguir a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y si esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús es una iglesia distintiva que guarda el día sábado,
Por consiguiente, esta bestia, como lo describe aquí, es un símbolo representado de la Roma pagana. Apocalipsis 13:11, que es nuestra lectura bíblica, vamos a analizar el primer versículo, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, mas hablaba como un dragón. Cuando la Biblia habla de bestia, cuando habla de cuerno, bestia, reino, cuerno, poder, se refiere a, en la historia, a ciudades o a imperios que han pasado con cierto poder, ciertos rasgos distintivos en la historia de la religión que ha perseguido a la iglesia siempre que guarda la fe de Jesús. Ahora bien, pero la bestia con cuernos semejante a lo de un cordero subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias para establecerse. La nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas, hay que buscarla en el continente occidental. ¿Y cuál es el continente occidental? Pregunto, ¿cuál es? América, muy bien. Ahora bien, la nación dice, vamos a atrás, dice, tenía después de otra bestia que subía de la tierra. Cuando dice que subía era porque en América no había una resistencia para que haya una pelea. Por eso que dice que la nación así representada debe de buscarse en el occidente, porque no había que buscarla en el viejo mundo. Seguimos. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. ¿Sí o no? ¿Es los Estados Unidos un imperio? Sí, hermanos. Es un imperio Estados Unidos. Nadie puede pelear con Estados Unidos. Yo pensaba antes, cuando era adolescente, en mi ignorancia adolescente, yo decía, no, 10 países se juntan, 10 países poderosos y derriban a Estados Unidos. No, es una potencia. Nadie lo va a tumbar, porque es bíblico. El único que lo va a tumbar es el poder de Dios. Seguimos. Entonces aquí ya vemos que la nación representada subía, era que los Estados Unidos. Vamos a ver ahora. Y tenía 2 cuernos. Estamos analizando el versículo 13, 11 de Apocalipsis. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa 2 cuernos semejantes a un cordero? Los cuernos significa poder, pero dice, los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Miren, cuando vamos a seguir leyendo, dice, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso fue lo que los fundadores, cuando llegaron a esta tierra, vieron esa visión de que todo ser humano tiene el mismo derecho a la libertad, a la búsqueda de la felicidad y a la vida. Por eso es que los cuernos semejantes a lo de un cordero representan la juventud de este país, su inocencia, su mansedumbre, los rasgos de carácter de que todo el mundo tiene derecho a la vida y todo el mundo debe de adorar a Dios según le dicte lo dictado de su conciencia. A eso se refieren los 2 cuernos
semejantes a los de un cordero. Pero sigue diciendo, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según lo dictado su conciencia. El republicanismo y el protestantismo, y no estoy hablando aquí de política, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristianidad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Lo dice el Espíritu Santo en Conflicto de los Siglos, página 444. Así que esta nación nace de la nada, crece, brota como una semilla, se expande hasta lo que llega a ser hoy una potencia mundial. Pero la bestia, que tenía 2 cuernos como un cordero, hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, a Roma, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Apocalipsis 13, 11 a 14. Ahora bien, ¿qué va a hacer Roma? Como ya sabemos que Satanás a través de Herodes persigue a Jesús para matarlo, ahora viene Satanás a través de Roma, quiere establecer la primera bestia. La bestia es un gobierno de poder para que rija a todo el mundo. Sabemos cuál es el día que guarda este reino, que es el domingo. Pero hay un pueblo que guarda el sábado bíblico como Dios estableció. Pero entonces vamos a ver en qué ellos se van a basar. Dice, los cuernos como un cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Escuchen bien, dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Escuchen bien, el hablar de la nación Norteamérica son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Hermano, aquí se pisotean las leyes, ¿sí o no? Sí, aquí hay leyes, pero aquí las leyes son pisoteadas. Aquí las leyes son mal aplicadas. A eso se refiere. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento su política. ¿Cuáles fueron esos principios? Que todo el mundo tiene derecho a la vida y todo el mundo puede servirle a Dios como le plazque, según le dicte los dictados de su conciencia. Dice, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que antes pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. La declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación, Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Conflicto de los Siglos, página 495. Mire, hermanos, estamos viviendo ahora mismo en tiempos proféticos. Estos tiempos son proféticos y el pueblo adventista está más dormido que un oso invernando. Estamos tan dormidos, no nos estamos dando cuenta de las cosas que están pasando. El martes pasado, 2 semanas atrás, el presidente dijo que él no tiene ningún problema en que
se case un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ya el espíritu de intolerancia que hay entre las lesbianas y los homosexuales, ya él dice, no, hay que aceptarlos a ellos, hay que darles sus derechos. Estamos yendo en contra de lo que Dios ha dicho. Adán y Eva, no Adán y Esteban, no Eva y Estela, un hombre y una mujer. Pero hemos llegado ya al cumplimiento de la palabra de Dios y todavía no nos estamos dando cuenta. Seguimos nuestros asuntos diarios como business as usual. Y no debe ser así. La declaración de que la bestia con dos cuernos, Estados Unidos, hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, dice, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. Oiga lo que dice, que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. ¿Qué pasó en Europa? Intolerancia y persecución. La Constitución garantiza que el Congreso americano no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibiría el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de esas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Así que esta nación que procura ser mansa, que procura ser inofensiva, que procura ser pura, es la nación que va a imponer leyes capitales a los que no obedecen lo que le dice la primera bestia. Conflicto de los siglos, páginas 496. Así que aquí tenemos representadas a las claras. Mire cómo es el Espíritu Santo. Lo tenemos presentado aquí a las claras, a una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, presten atención, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Tremendo. Lo voy a leer otra vez. Para que los Estados Unidos de Norteamérica formen una imagen de la bestia, el papado, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Oiga esto. ¿Qué quiere decir? Que todas las iglesias se van a reunir en los mismos puntos de doctrinas y le van a entregar al poder civil, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, le van a entregar toda su autoridad para que entonces el gobierno use su autoridad. ¿Para qué? Para lograr sus fines. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó ¿para qué? Para castigar. Oiga, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Así que nosotros adoramos el sábado, la mayoría del mundo adora en el día del domingo. Entonces va a castigar a los que no admitan todas las doctrinas, incluyendo el domingo.
para dominar las conciencias se buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. La herejía era lo que los fundadores, aquellas personas que dieron sus vidas, eran que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba Roma. Y lo que ellos enseñaban era la religión pura y sencilla de la Biblia. A eso le llamaron herejes, porque no se sometían a lo que decía la iglesia madre. Así que nosotros, no se me duerma, hermana, así que a nosotros nos van a decir herejes, porque no adoramos el día domingo. Conflicto de los siglos, página 496. Ahora, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Conflicto de los siglos, páginas 496. Ahora bien, ve esta cita, hermanos. Esta cita, cuando yo la leo, me estremece los huesos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Hay leyes dominicales que ya están, hermano, ha estado en gaveta. Mire, antes de yo venir para acá, antes de ir a la iglesia, me puse a leer algunos datos en la historia del año 1888, 1890, 1907, 1915, leyes que ya estaban en contra del sábado, porque había, recuerden el movimiento adventista. El movimiento adventista se propagó en esta nación y muchos adventistas fueron encarcelados. Yo no traje esto hoy aquí porque no me quiero salir del tema, pero muchos adventistas que guardaron el sábado en ese año, en los años 1888 en adelante, encarcelados por guardar el sábado. En países de América, Chile, Uruguay, Paraguay, en Alemania, ya hay leyes dominicanas. Solamente falta que aquí, como los Estados Unidos es la última nota, cuando aquí se firme eso, ya de por sí sola va a caer y a rodar por el mundo. Otra cita, testimonio para la iglesia, dice: cuando el protestantismo, América, Estados Unidos, extienda las manos a través del abismo y tome la mano del poder romano, cuando el poder romano, se extienda las manos a través del abismo y tome la mano del espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple alianza, nuestro país, Estados Unidos, rechace todos los principios de su constitución como un gobierno republicano y protestante y haga provisiones para la propagación de los engaños y falsedades del papado, entonces podemos saber que ha llegado el tiempo para las operaciones extraordinarias de Satanás y que el fin está próximo. Eso hay que creerlo, hermanos. ¿Cómo va a ser que un hombre y una mujer, un hombre con hombre, no, hermano, sea antibíblico? Eso se llama abominación. Abominación es que Dios, mire, hermano, Dios no puede ver eso. Y que hay iglesias que están, no, tampoco, hermanos, han dañado al mundo con estas cosas. El mundo ha sido dañado por el diablo, que eso es algo normal. Eso no es normal, hermanos. Manténgase firme como una roca que no se mueve. Eso no puede ser. Lo que se está enseñando
Iglesia romana católica hace lo que se llama el jubileo. En el jubileo invitan a tantas iglesias, pero la única iglesia que no entra en ese convenio es la iglesia adventista. Y déjame decir que nosotros somos pocos en el mundo, pero somos una nota discordante. Hermano, mire, donde usted está, hágase sentir, hermano y hermana, no importa su edad, hágase sentir como verdadero salvador del sábado, que la gente sea usted un adventista. Si dicen algo que está en desacuerdo con la palabra de Dios, hermano, no se quede callado, diga la verdad. En su trabajo, si están hablando de, no, esto es lo que dice la Biblia, y esto es lo que enseña la Biblia. Si su familia no son cristianas, enséñenle la Biblia, hermanos. Estamos viviendo tiempo de gracia, porque la gente no se está dando cuenta de esto. Ahora, ¿cómo se lograría esto? ¿Cómo se lograría que Roma imponga leyes severas, especialmente a los que guardan el sábado, a través de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Ahí está la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, también denominado Tribunal Supremo, en inglés Supreme Court of the United States, es el tribunal más alto existente. Ponga atención a esto, hermano. Ponga atención. Es el tribunal más alto existente en los Estados Unidos de América. Como tal, la Corte es la cabeza del poder judicial de los Estados Unidos. La Corte se compone de un juez presidente, Chief Justice, y 8 jueces asociados, Associate Justices, que son nominados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados con el consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Una vez en el tribunal, los jueces sirven de por vida y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impeachment. Sin embargo, los jueces pueden renunciar cuando ellos lo deseen. Ningún juez ha sido removido de su cargo, aunque muchos se han retirado o renunciado. La Corte Suprema es la única corte establecida. Escuchen bien, hermano. La Corte Suprema es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Todas las otras cortes han sido creadas por el Congreso. La Corte posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federal o estatales. Sus decisiones no pueden ser ¿qué? Lo que diga la Corte Suprema, eso es. Ellos son los medos y los persas. Lo que diga la Corte Suprema, eso es. Dice, sus leyes, sus decisiones no pueden ser apeladas. Recordemos la historia, y no estoy hablando aquí, hermano, de política, porque yo no soy político. Recordemos cuando en el segundo término del presidente Bush pasó lo que pasó y la Corte decidió que él era el hombre ganador. Y los votos daban por ganador al vicepresidente demócrata Al Gore. No estoy hablando de política, simplemente estoy dando un hecho que la Corte lo dio a él por presidente. Lo que ellos digan, eso es. Sus decisiones no pueden ser apeladas. Así que aunque el pueblo americano, 300 tantos millones de habitantes en América, mal contados, que se hubiesen tirado a la calle, lo que digan ellos, eso es. Su ley es la ley de los medos y los persas. Aquí están los 9 jueces de la Corte Suprema. El primero es el John Roberts Jr., es el jefe, su afinidad, él es católico. Aquí está Anthony Scalia, su religión, católico. Anthony Kennedy, católico. Clarence Thomas, católico.
Samuel Anthony Alito, católico. Sonia Sotomayor, católico. Ruth Bader, judía. Stephen Breyer, judío. Y Elena Kagan, judío. Así que vemos que la corte son 9 jueces, 6 católicos y 3 judíos. Dígame, hermano, ¿de qué lado se inclina más la balanza? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ese tribunal, hermano, fue el que el 17 de junio del año 1963 prohibió la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas, justamente lo mismo que se hacía en la Edad Media. Hermano, ¿quién nació aquí en el año 1963 o antes? ¿Quién nació? ¿Quién nació? ¿Quién es aquí en el año 63? Nadie quiere el 63. Están jovencitos todos. ¿Ah? Antes. ¿Quién nació antes? Bueno, usted nació antes, está bien. Mire, lo que nacieron antes, aquí en este país se leía la Biblia. Pero en ese año, en el año 1963, la Corte Suprema dijo: no se va a leer la Biblia en las escuelas, ni se va a orar. Recuerdo que en el año 99, estaba en mi trabajo y escuché a una maestra que en Nueva York la estaban enjuiciando porque ella oró por un niño que tenía problemas con su padre o algo, y la encontraron los dos profesores de rodillas orando, y ella fue enjuiciada por su trabajo como maestra, porque lo que dicen esa gente es ley, tiene que cumplirse. Así que en el año 63 ellos dijeron: no se va a leer la Biblia en las escuelas públicas, en ninguna parte, no se va a orar. Earl Warren, él nació en el año 1891 y murió en el año 1974. Fue el 14º jefe de justicia de los Estados Unidos y presidente del Tribunal Supremo. En el año 1961, él declaró en 4 ocasiones que las leyes dominicales son constitucionales. Oigan bien lo que está diciendo este hombre. En el año 61 de nuestra era, 1961, él dice: las leyes dominicales son constitucionales. Así que ya vemos cómo las cosas se van cumpliendo según dice la palabra de Dios. Ya le dije lo de George Bush, que fue elegido presidente por la Corte Suprema, por la Corte Suprema Católica en su mayoría, el 13 de diciembre del 2000. Indudablemente los jesuitas han utilizado y están infiltrados en la Corte Suprema con su mayoría católica. Ellos fueron los que eligieron a Bush, ellos son los que marcaron la política también de Bush. Ahí están todos ellos. Ahora vamos a hablar un poquito de los políticos. Los políticos americanos tienen su patrón, y su patrón es Thomas More o Tomás el Moro. Thomas More nació en el año 1438, en lo que se llama la Inquisición, y murió en el 1535. Patrón de políticos, hombres de estados y ¿qué? Ok. Dice, ¿quién fue Thomas More? Thomas More, su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Además, More fue un importante detractor de la Reforma Protestante. Oiga bien, fue un famoso detractor de la Reforma Protestante, y en especial de Martín Lutero y de William Tyndale. Fue uno de los más sanguinarios, sangrientos inquisidores que existieron, y responsable de llevar a la hoguera a William Tyndale junto con muchos otros cristianos. Entre sus actividades destacaban las masivas quemas de las Biblias. Fue canonizado en el año 1935. Ahí está. Fue el hombre que llevó a la horca a William Tyndale. ¿Quién fue William Tyndale? Rapidito. Este hombre fue el hombre que Thomas More llevó a la hoguera. Tradujo la Biblia del inglés desde Bélgica, y la Iglesia Católica Romana decía que la traducción era una herejía. El canciller del Vaticano para Inglaterra, Sir Thomas More, organizó su secuestro y encarcelamiento durante un año
y medio. Más tarde fue quemado en un poste en Belfort, Bélgica, en el año 1535. Lo sorprendente es que fuera un ciudadano común, no religioso, el que estuviera al frente de la persecución. Así que Thomas More es un patrón de líderes de estados y jueces de esta nación. Llevó a la hoguera a este hombre, quien fue William Tyndale. William Tyndale dijo, el 6 de octubre del año 1535, lo quemaron y mientras moría, oró a Dios y dijo: Señor, abre los ojos del rey y del rey de Inglaterra. Esta oración fue respondida ese mismo año con el decreto real de imprimir la Biblia entera al inglés. Ahora bien, Thomas More, canciller del Vaticano, Inglaterra, inquisidor, patrón de políticos y altos hombres de estados de esta nación. En la misa roja que se celebra cada año en los Estados Unidos se rinde tributo a Thomas More y se entrega el premio Santo Tomás. Escuchen bien, hermanos. Cada año en este país se celebra la misa roja en honor a ese hombre, en honor a un hombre que llevó a reformadores a la hoguera, a reformadores a que fueron decapitados. Esta nación le hace homenaje a este hombre, y como le hace homenaje a este hombre, Amós 3:3 me dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Claro que no. En la misa roja van presidentes. Ahí está el jefe de justicia, George Bush, sale de la misa roja el 12 de octubre del año 2005. Sale de la catedral de San Mateo con el cardenal Teodoro Macario, quien es un caballero de Colón, y a la derecha el juez jefe de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts. Aquí vemos que también tenemos otra imagen de la misa roja. Esta es la misa que se celebra en honor a Thomas More, que fue el inquisidor que llevó a la hoguera a William Tyndale, el cual es el patrón de todos estos personajes del gobierno que ustedes están viendo, tanto políticos como jueces y abogados. Aquí está el presidente de la Corte Suprema, mírenlo ahí, dándole la mano ¿a quién? Al cardenal en la misa roja. Tenemos también a Clarence Thomas, otro juez asociado a la Corte Suprema. También tenemos aquí al general Peter Pace, presidente actual del conjunto de jefes del Estado Mayor y el primer oficial de la Marina de Estados Unidos designado a esta misión. Mira lo que dice, algo importante. En esta capacidad, él sirve, este hombre, como la clasificación más alta de un oficial militar en América, que está por debajo del presidente. Este hombre está por debajo del presidente. Ambas imágenes están tomadas de la misa roja. Aquí se saludan el jefe del Tribunal Supremo de Justicia, John Roberts, Peter Pace. Aquí están ellos desfilando en honor a un asesino. Ahí están jueces, abogados, juezas, políticos desfilando en esta misa en memoria de un asesino. Apocalipsis 14:12 dice: hermanos, aquí está la paciencia, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice: al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tengamos temor, hermano, pero le digo algo: preparémonos. Aquí se van a imponer las leyes. Lo mismo que pasó en el pasado, lo mismo va a pasar en esta nación. Aquí van a ser perseguidos los que no se dejan llevar por lo que dice la primera bestia. Lo que la Iglesia Católica imponga, eso va a ser así. Por eso, hermanos, preparémonos, entreguemos nuestras vidas a Jesús cada día. Aquí vamos a ser perseguidos. Muchos de ustedes van a dormir porque no podrán resistir eso. De la misma manera que pasó en el pasado, va a pasar ahora. Vamos a ser perseguidos por lo que creemos. Yo no estoy siendo un fanático, hermano, no. Yo soy una persona bien equilibrada, pero la Biblia no se puede contradecir, porque es palabra de Dios hablada en el pasado, pero cuando usted la abre es viva, porque Dios es vivo, es viva, es vida.
De la misma manera, esa palabra no va a cambiar nunca, porque Dios no cambia, hermanos. Hermanos, que Dios te bendiga. Amén. Pensemos en lo que hemos aprendido hoy y que usted y yo cumplamos.